Escape náutico. Cuando un barco se hunde en una tormenta, los sobrevivientes están a merced de un mar furioso e implacable. El mar me sumergía. Iba a morir en esta agitación negra y me parecía terrible. Me estaba enfriando tanto que dejé de temblar. Sin darte cuenta, sobrepasas la etapa de estar temblando. Intentas ignorarlo y sobrevivir en medio de esta matanza total. Pocos minutos después de entrar al agua fría, incluso los nadadores más fuertes luchan por permanecer vivos. El frío mina su fuerza y el riesgo de ahogarse aumenta dramáticamente. A través de los siglos se han aprendido duras lecciones de sobrevivientes de accidentes marítimos. Las mejoras en el equipo de salvamento han aumentado la posibilidad de sobrevivir. Pero cuando se presenta el desastre, el mar sigue siendo un formidable enemigo. Los acontecimientos que se dieron con este infortunado barco ilustran los graves problemas de sobrevivencia en el mar. Como el Titanic y el Lusitania, el ferry Estonia era el orgullo de la tripulación. Atravesaba todos los días el mar Báltico entre Estonia y Suecia. Era una ruta transitada y la plataforma de autos sobre el nivel del mar iba llena. Zarpó el 27 de septiembre de 1994 con 1000 personas a bordo. La mayoría dormía en sus camarotes cuando el mar comenzó a enfurecerse. Una reconstrucción computarizada revela lo que pasó esa noche. No fue una tormenta muy fuerte, pero el pesado mar golpeó la puerta de la proa del barco. El golpeteo presionó el mecanismo de apertura hasta que las bisagras reventaron y la puerta de la proa quedó colgada. Poco después de la 1 de la mañana ya estaba abierta y el agua comenzó a entrar a la plataforma de autos. Los oficiales en el puente vieron el agua en un monitor de video, pero no se dieron cuenta del peligro inminente. 15 minutos después de que las bisagras reventaron, la puerta se cayó y soltó la rampa. El barco siguió a toda velocidad un minuto más. El agua inundó la plataforma de autos y el Estonia comenzó a escorar. 8 minutos más tarde, la tripulación hizo una llamada de auxilio. Mayday, Mayday. Algo pasó. Mayday. Estonia, ¿qué pasa? ¿Pueden contestar? No dieron instrucciones de emergencia desde el puente. La gente a mi alrededor estaba sorprendida. Unos se quedaron sin moverse y otros evacuaban y corrían dentro del barco. Ahora sé que el centro del barco no era el lugar adecuado para estar. No sabía dónde estaban los botes salvavidas ni nada de eso. Era obvio para mí que debía tranquilizarme y subir a cubierta y hacer lo posible por permanecer ahí. Pero nadie salía. Cuando el barco se inclinó, muchos quedaron atrapados en sus camarotes. Paul Barney se sostuvo de algunos tubos del techo, ya que se había vuelto una pared vertical. De repente la luna salió detrás de las nubes e iluminó la tubería que había sido el techo, la tubería del techo de la plataforma de paseo. Era una pálida luz de luna y me dije, solo hay una cosa que hacer, subir eso. Así que subí y de repente me encontré solo en la cima de este enorme barco. Solo, en calcetines, con el ventarrón y las olas que rompían en el barco.
descubrió un pequeño grupo de pasajeros desesperados por abordar una balsa al final del casquillo hundido. En el último momento salté e inmediatamente después una ola volteó la balsa. Estaba dentro del agua con la balsa al revés, en la oscuridad. Y tuve que nadar para salir a la superficie, donde todos gritaban sin saber qué hacer. Yo pedí un chaleco salvavidas. Todo era un caos. Ese fue el peor momento para mí, cuando estaba en la oscuridad dentro del agua. Las próximas horas, Paul Barney se aferró a la vida, mientras otros a su alrededor caían inconscientes y se hundían. Desde que los barcos han navegado los mares, muchas vidas han estado en peligro. Hace siglos, en los días de los barcos de madera, no había botes ni chalecos salvavidas. Así que si un navío se hundía, la mejor manera de mantenerse a flote era encontrar un trozo de madera. Los barcos generalmente chocaban contra las rocas antes de que los marineros náufragos fueran rescatados. Este infame estrecho de la costa de Yorkshire cobraba más de 700 naufragios cada invierno a mitad del siglo XIX. Era necesario un nuevo método para salvar a los marineros desamparados. El desarrollo más importante en la primera parte del siglo XIX fue el mortero Manby, el primer intento exitoso para hacer la conexión entre un barco varado y la orilla. Este es un mortero original de 1815. Fue de los primeros 100. La idea era lanzar una bala de cañón que llevara una cuerda de rescate. El problema era asegurarse que no se reventara. Sidney Alford, un experto en explosivos, sigue las instrucciones del capitán Manby, el inventor. Lo ata a una pieza de cuero para absorber el choque inicial de la explosión. Era esencial que la cuerda no se atorara cuando se disparaba del barco. Así que se hizo en estas cajas. Justo antes de disparar, quitaremos el marco y los ganchos caen al fondo de la caja. Ponlo ahí. Y ahora, como podemos ver, la cuerda sigue estando en la forma original y cuando la disparen, debe salir. Este mortero puede lanzar una cuerda a varios cientos de metros. Una vez que se asegura el barco, los voluntarios pueden llevar a la tripulación a la orilla con seguridad. Este tipo de rescate ha salvado la vida de miles de marineros cada año. Después se reemplazó el mortero con un cohete que tenía más rango de exactitud. La cuerda impulsada por cohete se usó mucho en este siglo. Cada sobreviviente era llevado a salvo con un cinturón de corcho atado a una polea llamada boya de salvamento. Este equipo podía usarse solo cerca de la orilla o de otro barco. A mitad del océano, la sobrevivencia era un problema, especialmente cuando los barcos no eran de madera. Cuando se introdujeron los cascos de hierro, los pasajeros se preocuparon más por su seguridad. Si un barco de hierro se hundía, bajaba rápidamente y no habían escombros flotantes para sujetarse. Para calmar sus temores, los inventores de la empresa Victorian sacaron un equipo de sobrevivencia muy novedoso. Si el barco se hundía, un caballero podía entrar en el baúl de su camarote. Este modelo especialmente adaptado estaba recubierto de corcho para que flotara fácilmente, asegurando un regreso seguro a casa. En caso de peligro, ¿por qué no marcar el punto donde pueden encontrarte los rescatistas? Un traje de hule, un remo y una boya salvavidas. ¿Qué más podría pedir un pasajero? La boquilla Mayday. ¡Hola!
ideal para proyectar ese mensaje urgente al ser querido. Si el elegante pasajero podía mantener la cabeza sobre las olas. Afortunadamente, ninguno de esos inventos fueron probados en una emergencia. Pero Victorian sacó los primeros salvavidas prácticos hechos de corcho. Los usaban las tripulaciones del bote salvavidas durante los rescates. El chaleco salvavidas de corcho podía mantener a un hombre a flote, pero al probarlo se revelan sus limitaciones. El doctor Frank Golden, un almirante retirado y pionero de la sobrevivencia marítima, analiza el chaleco. Tiene mayor capacidad de flotar, lo que ayuda a la persona a no hundirse. Sin embargo, tiene varios defectos que conocemos ahora. Este salvavidas está hecho de corcho. Así que si alguien está inconsciente y flota boca abajo en el agua, se mantendrá estable en esa posición. No tiene soporte para la cabeza o para el cuello. Se sujeta alrededor de la parte superior del cuerpo y deja los hombros y la cabeza fuera del agua. Eso está bien para alguien que está consciente, alerta, que puede mantener la cabeza erguida. Pero la cabeza es muy pesada y si una persona está inconsciente, los músculos del cuello se relajan y la cabeza tiende a caer hacia adelante, así que pueden ahogarse fácilmente. Pero cualquier salvavidas era mejor que nada. Cuando este barco de batalla de la Primera Guerra Mundial se volteó, los sobrevivientes que llegaron a la cubierta se resbalaron por el casco hacia el mar. Más chalecos salvavidas. Y algunos no podrían nadar. Si tenían suerte, podrían encontrar una plataforma Carly para sujetarse. Esas plataformas ligeras de aluminio llevaban comida y primeros auxilios. Pero no servían si la fuerza de una persona se agotaba. Miles de marineros perdieron la vida en las frías aguas del Atlántico durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Los aviadores tenían más suerte. Estaban equipados con un Mae West. Los primeros eran inflados al soplar en un tubo. Flotaban fácilmente, pero tenían el mismo problema que todos los primeros chalecos salvavidas. Si un aviador caía inconsciente, era casi seguro que se ahogaría. Algunos de los problemas de los chalecos salvavidas fueron identificados en el Instituto de Medicina de la Aviación en Farnborough durante la guerra por dos oficiales médicos de la Fuerza Aérea llamados McIntosh y Pask. El doctor Edgar Pask fue el conejillo de Indias en una serie de experimentos en donde estuvo a punto de ahogarse. Pask heroicamente permitía que lo anestesiaran y le pusieran un tubo que le facilitaba la respiración mientras estaba inconsciente. Luego le ponían un chaleco salvavidas estándar y lo sumergían. Esto reveló que un hombre inconsciente no podía mantener la cabeza fuera del agua. En una ocasión se hundió. Mostraron que estar horizontalmente en el agua era una posición inadecuada y verticalmente también lo era, porque el cuerpo tendía a subir y bajar periódicamente con las olas. Una ola cubría su cabeza y otra no. Así que descubrieron que la posición óptima para un hombre que usaba un chaleco salvavidas en el agua era estar en un ángulo de 45 grados con respecto a la superficie. Después de esos experimentos, los chalecos salvavidas fueron rediseñados con un collarín para sostener la cabeza. Con un chaleco salvavidas moderno, no importa cómo una persona entre al mar. Al salir a la superficie, la cabeza siempre se mantendrá derecha y fuera del agua. Ahora tengo un soporte en el cuello y la otra parte del salvavidas en el pecho. Cuando floto a 45 grados, mi cuello estará, al igual que la cabeza, fuera del agua.
y el conducto de aire protegido en el agua. Pero con el mar picado, cuando rompen las olas, siempre lo harán sobre el rostro y sobre el conducto de aire, así que uno se puede ahogar fácilmente cuando está inconsciente. Para resolver ese problema se necesita una especie de carátula. Esta ayudará a proteger el conducto de aire de las olas que rompen frente al chaleco salvavidas. Y si la persona se la pone, aumentará su posibilidad de mantenerse vivo aunque esté inconsciente. Pero incluso los chalecos salvavidas más modernos no hubieran salvado a la tripulación de este barco que zarpó en su viaje inaugural en 1912. Después del desastre, cientos de personas saltaron al mar porque no había suficiente espacio en los botes salvavidas. El desastre del Titanic alertó al mundo sobre el verdadero peligro de abandonar un barco. El hundimiento del barco inundible hizo que las naciones firmaran por primera vez un reglamento de seguridad internacional. Desde entonces, todos los que viajan en barco tienen garantizado un lugar en bote y un chaleco salvavidas. Se requirió que toda la tripulación tuviera entrenamiento en botes salvavidas. Era un procedimiento simple para un barco derecho en agua tranquila, pero en condiciones extremas podía desatarse un caos. «22 años después del Titanic, en 1934, el Morro Castle zarpó de Nueva York a Cuba, lo que era un destino popular de cruceros en ese entonces. Estaba bien equipado con botes salvavidas, pero a los pasajeros no se les enseñó a usarlos. El capitán quería que todos disfrutaran de la atmósfera de fiesta. En el viaje de regreso, un pequeño incendio en las cubiertas inferiores hizo que perdieran el control. Mientras el Morro Castle se acercaba a Nueva York, se dio la orden de que se abandonara el barco. La tripulación no tenía idea de cómo organizar la evacuación. La desesperación de los pasajeros inspiró una dramatización del desastre. Una pasajera, Dolly McTeague, estaba de luna de miel con su esposo Sidney. Cuando salimos de la cabina y entramos al vestíbulo, fuimos a ver si podíamos subirnos a uno de los botes salvavidas. No había nadie. Los botes salvavidas se habían ido. La tripulación iba en ellos. Todos los pasajeros preguntábamos, ¿dónde están los botes salvavidas? Pensamos que había otros para nosotros. El pánico comenzó porque no sabíamos qué íbamos a hacer y no había nadie que nos diera instrucciones. Alguien dijo, saltemos al agua, y esa persona saltó al agua. A mí me empujaron contra la baranda. No podía moverme. Antes de que me diera cuenta, alguien me tomó por las piernas y me arrojó. Muchos de los botes salvavidas se quemaron en el incendio. El resto se los llevó la tripulación y dejaron a los pasajeros luchando por su propia vida. Intentamos alcanzar un bote y no nos dejaban subir. Nos decían, no, no, no. Yo estaba a punto de rendirme y Sidney dijo, no puedes darte por vencida, no nos daremos por vencidos. Vi a esa adorable niña con el cabello negro y la cara bronceada por el sol y me dije, diablos, no voy a morir, no me daré por vencida, me niego a hacerlo. En medio del mar estaba un bote salvavidas. No sé de dónde sacamos fuerza suficiente para nadar hasta él, pero al menos ahí estaríamos a salvo. Los 4 botes salvavidas que llegaron a la orilla llevaban 119 miembros de la tripulación y solo 15 pasajeros. El código del mar había sido abandonado con el barco náufrago. Siempre pensamos que la tripulación nos haría partir primero. Estábamos muy molestos y decididos a descubrir qué diablos había pasado en ese bote, porque algo andaba mal, algo tenía que estar mal.
La tragedia del Morro Castle le costó la vida a 124 personas. Después de una encuesta, el capitán fue enjuiciado por negligencia. El desastre sacó a la luz varios problemas. Las provisiones contra incendios eran inadecuadas, con tomas de agua inaccesibles y mangueras almacenadas aparte. A los pasajeros no les dieron instrucciones de seguridad, y lo más importante fue la total incapacidad de la tripulación para lidiar con la emergencia. En este barco de entrenamiento, los cadetes de Marina Mercante aprenden a prevenir desastres. Si hay un incendio a bordo, un buen plan de emergencia practicado entra en acción. Los marineros se vuelven bomberos y se dividen en pequeños equipos para localizar la fuente. Aprenden a usar aparatos de respiración para moverse en el humo. Si pueden extinguir el fuego rápido, evitarán la necesidad de arrojar grandes volúmenes de agua, lo que podría inundar al barco. También son adiestrados para buscar víctimas del humo en los compartimentos del barco. Si el incendio se desboca, el peor escenario en caso de desastre es abandonar el barco. En momentos de peligro, ¿cuáles son las cosas más importantes que siempre les hemos enseñado? Orden y disciplina. Sin orden y disciplina, la gente saltará a los lados. Y si eso sucede, habrá algunos que caigan sobre otros, lastimándose mutuamente en el agua. Orden y disciplina es la clave. La única manera de abandonar un barco sin una importante pérdida de vidas es asegurar que todos conozcan el ¡Den procedimiento. la orden de abandonar el barco! Todos evacúen el barco. ¡Paren la máquina! Motores apagados. En la sala de máquinas, la tripulación es particularmente vulnerable. Las puertas automáticas sellan el barco a prueba de incendios. El agua presiona los compartimentos. Si hay un incendio en la cubierta inferior, los marineros quedan atrapados. Así que muchos barcos tienen un túnel de escape que recorre todo el eje del propulsor. Una chimenea vertical es su conducto directo a la cubierta superior. Todos evacúen el barco. No saber a dónde ir es un problema común. En un barco bien organizado, todos se reportan a una estación de reunión, donde se pasa una lista para asegurarse de que nadie falte. Suelten a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Algunos de estos cadetes serán oficiales de crucero en el futuro. Algún día tal vez tengan que rescatar a pasajeros asustados y sin entrenamiento sobre las características del mar. Pero hay situaciones aún más extremas. El escape de un barco de guerra bajo el ataque del enemigo tiene sus propias reglas. Al igual que salvar vidas, la tripulación debe hacer todo lo posible por salvar el barco. Uno de los ejemplos más heroicos de esto fue a bordo del portaaviones USS Franklin. Lo bombardearon pilotos kamikaze en la Segunda Guerra Mundial. Las bombas y municiones que llevaba el barco comenzaron a explotar, desatando así disparos masivos. La mayoría de la tripulación fue evacuada, pero los equipos de control de daños se quedaron, luchando contra el fuego durante 5 días, mientras el barco atravesaba difícilmente el Pacífico. Hoy en día, en Portsmouth, Inglaterra, un simulador llamado Hazard permite que los marineros practiquen el control de daño sin dejar el puerto. Trabajar en un compartimento pequeño mientras el nivel de agua aumenta hace que experimenten el terror de intentar prevenir que un barco inundado naufrague. Se hacen agujeros en el casco. Su tarea es detener cada nueva fuga.
Este simulador de alta tecnología imita el movimiento de un barco sobre el agua. Se dispara agua al interior a gran presión para simular los golpes directos. Es como la peor pesadilla de un plomero. Para combatir el peligro, la tripulación adopta un método de baja tecnología. Usan herramienta rudimentaria, cuñas de madera, martillos y grapas de entablado. La madera se expande cuando está mojada, así que al tapar cada agujero, los marineros pueden cortar la entrada de agua. Deben trabajar rápido, porque el nivel del agua en el compartimento les llega casi al cuello. Mientras el interior sigue inundándose, el movimiento del simulador comienza a disminuir, como pasaría en un barco real. Lo que determina el momento en que un barco se hunde es una ciencia exacta. Un barco está más estable cuando puede enderezarse rápidamente. Paradójicamente, entre más rápido se incline, más estable es. Este modelo a escala de un destructor permite a los ingenieros navales ver qué pasa cuando las diferentes secciones del barco son inundadas. Entre más agua entra al barco, se vuelve más inestable. Al abrir este espacio que tengo aquí, permite que el agua entre rápidamente. Y luego, al inclinar el modelo de nuevo, se puede ver que su porcentaje de recuperación es cada vez menor. A medida que el agua entra al barco y se expande por toda la superficie, llega a un punto donde comienza a inclinarse. Y poco después, el capitán debe decidir en qué momento dará la orden de abandonar el barco, porque este ya no tiene salvación. Cuando se llega a este punto, el desastre llega rápido. El Estonia se hundió a la 1:40 de la mañana, con la mayoría de los 980 pasajeros aún atrapados en las cubiertas inferiores. No hubo suficiente tiempo de llenar los botes salvavidas. Solo 137 personas sobrevivieron esa noche. Paul Barney luchó por su vida en ese bote salvavidas volteado. La noche se cerró en un clima horrendo. Estaba entrando en estado de choque y así no se puede actuar apropiadamente. Uno se enfría más y más, y cada vez que una ola llegaba a la balsa, volvía a mojarme y sentía que el calor del cuerpo desaparecía. Te sientes terriblemente cansado por la hipotermia y lo único que deseas es recostarte en la balsa y dormirte. Lo deseas profundamente, pero sabía de experiencias pasadas que eso sería entrar en estado de inconsciencia, la muerte, porque me ahogaría. La hipotermia es uno de los más grandes problemas de sobrevivencia en el mar, pero su investigación científica tiene una historia trágica que comenzó en la Segunda Guerra Mundial. El alemán Luftwaffe estaba preocupado por el número de pilotos perdidos en el mar. A veces se mueren de frío, incluso después de que los rescataron. Este problema llevó a una serie de horribles experimentos en el campo de concentración Dachau. Los doctores nazi veían cómo sus pacientes temblaban lentamente hasta morir. Los perpetradores de estos estudios sin ética fueron encarcelados más tarde por crímenes de guerra. Uno de los pocos sobrevivientes era el prisionero holandés Post Wittenberg, quien tenía 25 años cuando le ordenaron que se desvistiera y entrara al agua helada. Estábamos completamente desnudos en el agua. No sé cuánto tiempo estuve ahí dentro. Pudo haber sido media hora o más. El agua estaba terriblemente fría. Mis músculos se congelaban. Casi no me podía mover y no podía hablar. Difícilmente podía decir algo. Y luego, en cierto momento, me sacaron de ahí y me pusieron
en agua caliente. Pocos de los experimentos nazi tenían un valor científico, pero establecieron que el agua caliente era la mejor manera de tratar la hipotermia. También descubrieron que el ser humano cae inconsciente cuando la temperatura del cuerpo es menor a 28 grados. Cómo manejar esa información se volvió controversial porque se piensa que al menos 80 prisioneros murieron en estos brutales experimentos. Desde la guerra se usan voluntarios para la investigación de la sobrevivencia en agua fría. Los investigadores de la Marina Real filmaron una serie de demostraciones con los nadadores olímpicos británicos. Sabemos que el problema no es solo la hipotermia y que en los primeros 5 minutos de inmersión se sufre de un fenómeno llamado choque frío en el que no se puede controlar la respiración. El ritmo cardíaco se eleva, la presión sanguínea sube y se está completamente incapacitado durante unos minutos si no está acostumbrado. Incluso nadadores profesionales tienen dificultades en esos primeros momentos y no pueden nadar ni siquiera una pequeña distancia para salvar su propia vida. Poco después, la temperatura del cuerpo mengua y la gente sufre de hipotermia, así que deben sobrevivir al fenómeno del choque frío para no morir de hipotermia. Otro voluntario fue sumergido en agua a 5 grados. El experimento debía durar 5 minutos, pero solo soportó 2,5. Paul Barney sintió que la hipotermia comenzaba a poner en peligro su capacidad de sobrevivir. No se puede pensar o actuar adecuadamente. Intentaba encontrar un chaleco salvavidas. Finalmente lo encontré, pero no pude ponérmelo. Fue muy difícil. Tenía las manos frías. No pensaba claramente por el estado de shock. Así que lo primero que pensé fue en salir de él, con respiraciones lentas como de yoga y así intentar reducir mi frecuencia cardíaca. Sabía que la adrenalina no me servía porque estaba quemando toda mi energía. Incluso las acciones más simples se hacen imposibles en agua fría. Pensamos que sería buena idea probar los efectos del enfriamiento corporal superficial en algunas acciones simples de sobrevivencia, como abrir una señal. Todos los músculos que controlan las manos son muy superficiales, así que se enfrían muy pronto, y eso hace que sean relativamente inútiles. Es fácil usarlos para las personas en las oficinas con calefacción central, quienes diseñan estas cosas. Pero a los pobres sobrevivientes, con los dedos fríos, entumidos y poco diestros, puede llevarles mucho tiempo abrirla. Mantenerse con vida después de abandonar un barco es muy difícil. Pero un reto de sobrevivencia aún más difícil es escapar abajo del agua, de un submarino. Estar atrapado bajo el agua con una ración de aire limitada siempre ha sido el peor temor de la tripulación de un submarino. Último hombre del puente, escotilla asegurada, listo para bucear. Último hombre del puente, escotilla asegurada, listo para bucear. El primer rescate o escape de un submarino grabado fue tal vez en 1851, cuando un sargento de artillería bárbaro llamado Wilhelm Bauer, que también fue de los inventores del submarino, desarrolló un bote que era muy efectivo para su tiempo y que se atascó en el fondo del puerto de Kiel. Esta cinta alemana dramatiza el descenso impulsado por pedaleo de Bauer en el puerto. Todo salió bien, hasta que el agua comenzó a filtrarse por el casco. Se hundió rápidamente hasta el fondo. Llevaba a 2 asistentes que de inmediato sintieron pánico. Los calmó e inundó el submarino intencionalmente para aumentar la presión y que fuera la misma que la del agua de afuera. Una vez lleno, abrió la escotilla y los 3 nadaron a la superficie. Pero escapar por medio de inundar todo el buque se volvió poco práctico, ya que los submarinos eran más grandes, con más miembros de tripulación que evacuar.
La Marina experimentó con cámaras de aire sellado que se inundaban para que cada individuo escapara. Los hombres estaban equipados con respiradores artificiales para el ascenso. Una bolsa inflable era llenada de oxígeno con un pequeño cilindro y les permitía escapar de profundidades mayores a 60 metros. En 1939, un accidente en el USS Squalus hizo que el submarino se hundiera a 72 metros. Una válvula abierta dejó que el cuarto de máquinas se inundara. Para salvar el submarino, la tripulación selló el área, sacrificando a 26 hombres del otro lado. Los sobrevivientes temían estar demasiado profundo para arriesgarse a escapar con el respirador artificial. Su única esperanza era esperar a que los rescataran. A lo largo de la costa este se puso en marcha una operación de emergencia. Un barco con una nueva cámara de rescate McCann, sin haber sido probada, se apresuró al lugar. La tripulación del submarino se dio cuenta de que les llevaría al menos 24 horas llegar. Carl Bryson y Danny Persico eran jóvenes marineros de 20 y tantos años. El problema era mantenerse vivo. El aire estaba contaminado. Teníamos poco oxígeno y liberamos una parte. Sacamos todo el sodio que teníamos para absorber el dióxido de carbono. Sin embargo, en el bote el aire cada vez estaba peor. Lo más importante que debíamos hacer era cuidar el oxígeno. Hicieron bajar a un buzo para que atara cables guía a la cámara de rescate y pudiera descender a la escotilla de escape. Podía escuchar los pies de los buzos con sus grandes zapatos de metal cuando pisaban la cubierta. Fue muy claro y podía escuchar sus conversaciones en el micrófono del casco. Era muy claro. Y el lenguaje que usaba era muy grosero por los problemas que tenía para atar el cable. Con la cámara atada al submarino, el rescate podía comenzar. La tripulación podía abrir la escotilla dentro de la cámara y pasar del submarino a la cámara de acero, cerrar la escotilla de nuevo, cerrar la escotilla baja de la cámara McCann y luego ser jalados por el cable que llegaba al centro de la cámara hasta la superficie. Subieron y bajaron varias veces, como un elevador. Danny y Carl estuvieron en el último grupo que rescataron. Después de 34 horas en el fondo, esperaron a que la campana regresara a su viaje final. Nos sentimos bien hasta que llegamos a un nivel de 45 metros y no podíamos subir ni tampoco podíamos bajar. Los cables elevadores se habían enredado, así que los hombres estaban atrapados en la campana a la mitad del camino entre el submarino y el barco. La única manera de salvarlos era sacar la campana manualmente. El mejor paseo que he tenido en la vida fue en esa campana, aunque nos llevó 4 horas y media hacerlo. La cámara de rescate McCann nunca más se usó en una emergencia. Más tarde fue reemplazada por un vehículo de rescate submarino que podía alcanzar la mayor profundidad de los submarinos nucleares. Este mini submarino de rescate va a cuestas de un submarino madre. En una emergencia viaja a un submarino deshabilitado. Se cierra contra la escotilla de escape y luego lleva a los sobrevivientes del submarino afectado al submarino madre. Hasta ahora nunca se ha usado en una emergencia. Cuando se presentan accidentes a profundidades superficiales es más fácil escapar. En este tanque de agua, las tripulaciones de submarinos británicos aprenden el método de ascensión flotante. Usan un traje especial lleno de aire.
Después de respirar aire comprimido, cierran el traje y suben a una cámara de escape inundada. La capacidad de flotar del traje garantiza un rápido ascenso. Cuando se abre la escotilla, puedes salir porque es lo único que te mantiene abajo. Flotas y subes así. Y te guste o no, llegarás hasta la superficie. Puedes cantar una canción si sientes ánimos. Es como tener un sombrero lleno de aire alrededor de tu cabeza. ¿Por qué mantener la respiración? Y puedes asomarte por la ventana y ver cómo el agua se aligera. Personalmente ponía las manos así y subía en espiral. Se puede ver que hay en el mar sobre ti, porque no es muy agradable salir bajo un bote. En un escape real, el sobreviviente podría enfrentarse a una larga espera en el mar. Para protegerlo de la hipotermia, el traje está hecho de material aislante y también tiene un bote inflable. Lo mantiene fuera del agua, aislado del frío. Las balsas salvavidas son cruciales para prevenir un rápido descenso en la temperatura del cuerpo tan común en todos los sobrevivientes del mar. En el Centro de Entrenamiento Marino de Holanda, los petroleros y la tripulación de los barcos reciben entrenamiento de cómo usar las balsas salvavidas. Estos hombres usan trajes aislantes, lo que aumenta el tiempo de sobrevivencia en el agua fría. Pero subir a una balsa, incluso cuando el agua está tranquila, puede ser difícil. La mayoría de los barcos llevan balsas autoinflables que pueden ser desplegadas rápidamente. Pero como descubrió Paul Barney, a veces se voltean por el viento o por las olas. En la prensa inglesa comentaron que debimos tratar de enderezar la balsa, pero en esas condiciones parecía una sugerencia completamente absurda. Era imposible que 16 o 20 personas lo hicieran en medio de un fuerte ventarrón, con una oleada de 12 metros cerca de un barco hundiéndose. No había manera de que las personas se comunicaran entre ellas, y menos que una sola pudiera bajar a todos. Para resolver estos problemas, este barco fue diseñado con una nueva manera de evacuar a las personas. El Stern Explorer es un ferry de alta velocidad. Aunque puede llevar hasta 1.500 pasajeros, este catamarán gigante no tiene botes salvavidas. En caso de un accidente, la tripulación despliega enormes toboganes de escape inflables. Están participando en una prueba de evacuación monitoreada por la Agencia de Seguridad Marina de Bretaña. 200 miembros de la tripulación deben mostrar que pueden evacuar a todo el barco en menos de 18 minutos. Dejan caer 2 toboganes de escape de 24 metros hacia la plataforma flotante que está unida a 3 enormes balsas salvavidas. Cada una tiene una capacidad de 135 personas. Es un concepto osado para evacuar a los pasajeros de un barco sin que se mojen siquiera los pies. Pero aún queda ver cómo los pasajeros sin entrenamiento actuarán en los toboganes con ventarrones de 50 nudos. Bienvenidos, debemos hacer esto tan rápido como podamos. No podemos perder tiempo. O cómo actuarán en una tormenta estas balsas enormes. Uno de los lugares más difíciles de escapar es de una plataforma petrolera en el mar. El riesgo de incendio y la gran altura de las plataformas hacen que la evacuación sea particularmente difícil. Una solución a este problema la dio la compañía holandesa llamada Berghoff. En los 50,
Jost Berghoff inició una pequeña compañía que más adelante produciría una nueva forma de bote salvavidas. Mi padre era un maestro de las artesanías. En ese entonces, a principios de los 50, encontró la manera de hacer botes salvavidas de aluminio que nunca antes se habían hecho. El aluminio tenía muchas ventajas. Era fuerte, ligero y a prueba de fuego. Pero Berghoff sabía que para mejorar los botes salvavidas, el sistema de lanzamiento necesitaba ser rediseñado. Usando una cuña como esta, pude ver que ahora el bote salvavidas puede ser lanzado en unos segundos. Con este modelo de 1960, mi padre alcanzó dos de sus metas. La primera era alejarse del barco lo antes posible. La segunda, hacerlo con la mayor seguridad. Pero la tercera no pudo alcanzarla en ese entonces. Quería tener un bote que se mantuviera derecho bajo cualquier circunstancia. Esa meta tomaría más tiempo para llevarla a cabo. Berghoff siguió adelante y construyó un prototipo de tamaño natural. Lo probaron en el canal cerca de la fábrica. Un adinerado dueño de barcos que había perdido dos en el mar fundó el proyecto, porque quería botes salvavidas más seguros en sus barcos. Durante los siguientes 25 años, Berghoff perfeccionó el diseño. Si se iban a usar sus botes salvavidas en las plataformas petroleras, debía estar seguro de que podían ser lanzados de grandes alturas. Desarrolló una proa en punta para reducir el impacto en los pasajeros cuando el bote llegara al agua. Al cambiar el centro de gravedad y hacer que la superestructura flotara más fácilmente, alcanzó su meta final. Ahora, aunque este bote salvavidas parece de juguete, significó mucho para nosotros, porque demostró que no solo puede ser lanzado de mayores alturas, sino que también permanece derecho bajo cualquier circunstancia. Para demostrar la extraordinaria elasticidad de su bote salvavidas, Berghoff comenzó a hacer pruebas en el mar en un modelo a escala. A pesar del éxito de sus pruebas, no encontró compradores. Demostró que el bote podría sobrevivir a las olas más grandes. Era completamente a prueba de agua e incluso podía soportar el fuego. Siempre hay la posibilidad de que la plataforma esté en un mar de fuego, y para evitar que este bote se incendie cuando es lanzado en caída libre, está equipado con un sistema de rocío de agua en el exterior. En 1984, Berghoff probó el bote para ver qué suerte tendría en un mar incendiado. Se incendiaron 5.000 litros de queroseno. Cuando se disparó el sistema de rocío de agua, el bote fue rodeado por las llamas durante 10 minutos. El resultado de la prueba fue brillante. Registramos la temperatura dentro y nos dio mucho gusto ver que solo era de 30 grados centígrados, lo que es igual a 85 Fahrenheit, la temperatura de un día soleado. La importancia de este aspecto se volvió clara en 1988, cuando la plataforma petrolera Piper Alpha explotó en el Mar del Norte. Una enorme bola de fuego rodeó la plataforma, lo que hizo imposible lanzar los botes salvavidas convencionales. Muchos trabajadores petroleros murieron al saltar al mar en llamas. Como resultado de este desastre, la industria petrolera comenzó a invertir en una mejor solución. Después del desastre del Piper Alpha, la gente entendió que era necesario pagar un poco más por su seguridad. Y esa fue la clave del éxito de nuestros botes salvavidas de caída libre. Los botes salvavidas de caída libre han sido instalados en muchas plataformas y buques petroleros. Cualquiera que los use debe participar en una prueba de destreza. Todos los pasajeros deben estar sujetos para la gran caída.
El bote de caída libre provee un escape rápido del peligro para las tripulaciones adiestradas, pero no es adecuado para la evacuación masiva. Hubiera sido difícil de desplegar en un barco tan rápido como el Estonia. La gran prueba de Paul Barney continúa hasta el amanecer, cuando los helicópteros comienzan a rescatar a los sobrevivientes. 10 personas en su bote salvavidas no lograron pasar la noche. Al amanecer, 7 personas se quedaron en la balsa. A mí me ayudó saber que siempre había otro dispositivo salvavidas que podría salvar mi vida. Estuve en esta pequeña balsa desinflada durante 5 horas esperando y sabía que el próximo equipo salvavidas sería el chaleco. Y si eso pasaba, tendría que buscar algo más. Siempre estaba buscando en el horizonte, intentando obtener información para saber qué sería lo siguiente que salvaría mi vida. Me quitaba a la gente de encima diciéndole, todo saldrá bien, puedo aguantar. No sabía que yo era el último que estaba en el bote salvavidas, hasta que vi la filmación. Sobrevivió al mar Báltico gracias a su determinación por vivir. El horror de esta tragedia inició la acción internacional. Ahora, los ferry deben tener sistemas de evacuación automática y botes salvavidas que no se volteen en una tormenta. El mar siempre será un ambiente hostil. Pero las lecciones de los desastres pasados tienen la clave de nuestra sobrevivencia.